vamos a hablar acerca de las pruebas rápidas y si realmente están funcionando, son 100% certeras y si la interpretación de estas pruebas rápidas se hace de manera correcta. Para hablar de este tema tenemos al médico patólogo en la línea, Luis Figueroa Montes, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor Figueroa? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jimmy, y bueno, a sus órdenes. Buenos días. Doctor Figueroa, a ver, se está volviendo habitual hablar acerca de las pruebas rápidas. Mucho se ha dicho sobre estas pruebas rápidas. ¿Usted nos puede explicar el proceso en el que se toman estas pruebas rápidas y cuál es la manera correcta en la que se debe leer e interpretar el resultado? A ver, más o menos para tratar de tener una idea de cuál es el proceso actual, porque esto ha ido cambiando desde el inicio de la pandemia, voy a tratar de explicarte quiénes son los principales actores en este momento. Sí. En primer lugar, el Estado, a través del Ministerio de Salud, ha establecido dos normas importantes, digamos, aparte del marco inicial del manejo del paciente con COVID, donde comenzaban a hacerse estas pruebas en los establecimientos de salud, en los hospitales, para el diagnóstico. Esto ha cambiado a raíz de que se venían las disposiciones para establecer los lineamientos de reincorporación laboral, digamos, de los trabajadores a sus centros laborales, viendo el riesgo que tuvieran ellos para infectarse con este virus. Es así que, mediante la resolución ministerial 239 de fecha 28 de abril, emitieron un documento en el cual establecían cuáles eran estos requisitos, ¿no? Y básicamente cada empresa debería establecer una unidad, digamos, de salud ocupacional en la cual se encargara de ver cuál era el riesgo de reincorporación de estos trabajadores. Es así que las empresas tienen esa responsabilidad de reincorporarlas, estableciendo su riesgo de ellas. Por ejemplo, establecimientos o empresas que tienen menos de 20 trabajadores deben tener a cargo a una enfermera, hasta menos de 100 a cargo de una enfermera con conocimientos en salud ocupacional, y aquellos de empresas que tienen más de 100 trabajadores debería estar a cargo de un médico. Entonces, esta resolución ministerial está de la mano con otra nueva disposición, que es una directiva sanitaria que emiten la 095 con DIGEMIT, donde establecen que las pruebas rápidas pueden ser adquiridas por las instituciones prestadoras de servicios de salud o empresas públicas o privadas, instituciones públicas y privadas, para ver este tema en sus trabajadores. ¿Eso qué significa? Que abrió, digamos, la posibilidad de que cualquier empresa o institución pueda comprar directamente a las droguerías o a las empresas que venden estos dispositivos in vitro para el uso de las pruebas rápidas. Pero ¿cuál es el problema? Justo ahí viene el detalle. El problema es que al cualquier empresa poder adquirir estas metodologías, tiene que tener conocimiento del uso de las mismas. Eso por un lado. Por otro lado viene hacer la DIGEMIT. La DIGEMIT es una institución del Estado que evalúa todos, digamos, los pasos burocráticos en los cuales estas pruebas rápidas ingresan al país. Y dentro de sus normas establecen que un grupo determinado de pruebas, ya sea de pruebas rápidas o pruebas moleculares, debe pasar al Consejo Nacional del Control de Calidad del Instituto Nacional de la Salud para evaluar la calidad de estos ensayos. Este paso es sustancial para que el Instituto Nacional de Salud pueda evaluar la calidad de todas las pruebas rápidas que ingresen al país. Si estos ensayos de calidad tuvieran alguna limitación, estos dispositivos no deberían de ponerse a la venta a nivel nacional por ninguna empresa, porque obviamente no estarían cumpliendo los requisitos mínimos. Y hablamos de algunos protocolos de ensayo, como por ejemplo los protocolos de evaluación EP12 del CLSI, que permitirían establecer la calidad de estas pruebas. Señor Figueroa. Y por último, solo para terminar esta parte, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los laboratorios deben ser conscientes de establecer los controles de calidad necesarios para el uso de estas pruebas. Si en los laboratorios ya pueden haber alguna dificultad de implementar estos protocolos, imagínense empresas que no cuentan ni siquiera con plataforma ideal para hacer este tipo de experimentos.
Hay una parte que quisiéramos que nos explique, por favor. Estas empresas privadas que tienen que tomar las pruebas rápidas a sus trabajadores, adquieren las pruebas rápidas a las droguerías, que tienen que ser droguerías autorizadas. Las adquieren, pero ¿quién va a realizar la prueba? Justo ahí viene el detalle. La norma, esta directiva sanitaria 095, no da esas características o no establece esos lineamientos. Simplemente establece que extraordinariamente las instituciones públicas o privadas o empresas públicas o privadas pueden adquirir directamente de las droguerías estas pruebas. Entonces aquí es un tema de entendimiento, y a donde yo quiero llegar es que si las empresas piensan adquirir este tipo de dispositivos directamente en las droguerías, deben tener un asesoramiento por profesionales capacitados en el proceso de estas, en este caso, los patólogos clínicos, o deberían acercarse a laboratorios para que reciban el asesoramiento correspondiente. No deben hacerse estas pruebas de manera indiscriminada, más aún con lo que se está viendo ya desde el día de ayer, donde por ejemplo han atrapado a una persona vendiendo constancias con resultados negativos por el mercado de frutas. Imagínense. Entonces, es un tema importante que hay que entenderlo, y el Estado debe tomar un rol importante desde la perspectiva de normas para que este tema se maneje con la responsabilidad debida. Y si estamos hablando de solamente el proceso es complejo, mucho más complejo es el tema de interpretación. Es ahí también importante el rol de que los laboratorios que procesen estas pruebas deban dar un asesoramiento a todos los pacientes, si se lo hacen de manera particular, o se debe de cumplir estrictamente a nivel de las empresas públicas o privadas, dependiendo del número de trabajadores, tener médicos capacitados para que puedan interpretar adecuadamente estas pruebas, en especial sentido para la reincorporación laboral de los trabajadores. Pero si se da lo que usted propone, que se tendría que hacer en realidad, porque hay un grave error en esa parte de adquisición de las pruebas rápidas por parte de las empresas, se brinda el asesoramiento, pero ¿quién va a fiscalizar, controlar que las empresas sean 100% transparentes con los resultados? Y también se tendría que hacer un registro, tengo entendido que un portal del INS, ¿lo tendrían que hacer las mismas empresas? A ver, normalmente, hasta donde tengo entendido, la DIGEMIT, que es, o mejor dicho, las droguerías que tienen ya los test para pruebas serológicas, en este caso pruebas rápidas, exigen a las empresas que adquieren los dispositivos el registro al SIS-COVID, se llama, que es este registro nacional donde todos ingresan los resultados de las pruebas serológicas o moleculares a un registro nacional para obtener todos los días las cifras que vemos. Esa parte, digamos, es una parte importante, donde tiene una serie de requisitos como tener una ficha epidemiológica del paciente, tomarle las fotos a las pruebas que se le han realizado y subirlos al sistema en relación al resultado. Por eso es importante de que este mecanismo o este proceso primero adquisición de los dispositivos, proceso de los resultados, ingreso de los resultados, debe ser bien supervisado. Los responsables obviamente vendría a ser el Ministerio de Salud, las DIRESAs a nivel de los sectores involucrados. Su salud también creo que está interviniendo, la SUNAFIL, que es la que es responsable de ver que se cumplan todas estas condiciones de salud ocupacional a nivel de las empresas. Entonces, son varios gestores. Yo creo que el Estado tiene un grupo importante de profesionales a cargo del manejo de la epidemia, entonces deberían establecer cómo deben hacerse todos estos pasos, pero lo importante es que las empresas actúen de manera responsable para la interpretación y la liberación de resultados en la reincorporación laboral de sus trabajadores o a nivel general. Muy bien, señor Figueroa. Pasa por laboratorios públicos o privados y ven cola de pacientes, cómo se interpretan esos resultados. Y ojo que estamos hablando de las empresas formales, ¿no? Muy bien. Muy bien, señor Figueroa. Interesante, y de hecho se tendría que prestar atención a lo que usted ha resaltado, ¿no? Este vacío que ha habido en estas disposiciones del gobierno con relación a la toma de pruebas rápidas para los trabajadores que se van a reincorporar a sus puestos de labores. Señor Figueroa, quisiéramos seguir conversando, el tiempo lamentablemente quedó cortísimo, pero gracias, creo que quedó clara la precisión que tenía que hacernos. Gracias, señor Figueroa. Doctor Figueroa, perdón. Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.